Como hemos visto en episodios anteriores, culturas anteriores y filósofos anteriores, volveremos a hablar de un famoso, un chisme y una cultura que se ha olvidado. Muchachos, no olviden escuchar quién fue el cachetero de la historia. Aún dudamos si pagó las 3 lucas la gaseosa que frío en la tienda. ¿Han escuchado sobre alguien que dudó y peleó con un pirata? Vayan a ver al viejo Descartes un rato. Y es momento de que escuchen este pequeño podcast. Filósofos escandalosos. ¿Verdad? Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Filósofos Escandalosos, el podcast en el que veremos la vida y obra de los pensadores más importantes a través del libro homónimo del escritor fantasma Josefo Leónidas. Me gustaría contarles hoy la historia de una de las personalidades más importantes del Reino Unido. Un escritor con un estilo rico en detalle, político, militar, gallardo amante de damas de honor y sanguinario pirata. Un hombre capaz de aventurarse al nuevo mundo en busca del legendario dorado, enseñarle a los europeos cómo armar correctamente un tabaco y, según Gabo, obsequiar su primer acordeón a Francisco el Hombre en Riohacha. El hombre que inspiró al vicecapitán del Oro Jackson y segundo al mando del rey pirata Goldie Roger en la exitosa serie One Piece, Walter Raleigh. Y digo que me gustaría hablar de él porque esto no es un podcast de leyendas del océano, es un podcast de filosofía. Así que hoy les hablaré sobre su ejecutor, Sir Francis Bacon, o mejor conocido en Latinoamérica como Pacho Tocino. Me acompañan el filósofo vallenato Eduardo Rodríguez, mi buen amigo Alejandro Acevedo, el mecánico de la filosofía, y en la consola Jaime el Gordo Funky Cardona. Su anfitrión, Dubán Nemo Álvarez. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo existen el día de hoy? Brutalmente bien. Brutalmente bien. ¿Cómo existe? Brutalmente bien. Sí, me sentí en un capítulo de Mortal Kombat. Oh, Fatality. Fatality. Esto fue patrocinado por Canon Film. ¿Listos para hablar de conspiraciones y favoritos? ¿Verdad? Hagámosle. Antes de empezar, quisiera desearle un feliz día a nuestros colegas maestros, en especial a Eduardo y a Jaime Cardona. Feliz día, chicos, feliz día del maestro a ustedes. Gracias por ese servicio tan espectacular que prestan llevando educación y conocimiento a las pequeñas mentes. ¿O grandes? Gracias, no lo merezco. Gracias a mi tía Piedad, a mi papá, a mi mamá. Quiero agradecerme a mí por creer en mí, por trabajar por mí. Gracias a mi primo hermano en el pueblo, que fue el que me motivó para montar el jame en el bus. Me ayudó con las 500 barritas que me faltaban por el pasaje. Pero sí, ya. En serio. Feliz día del maestro y gracias. Feliz día, Gracias. muchachos. Feliz día. Como maestros que Gracias, fuimos gracias. todos, tenemos que darle agradecimiento a algo que Dubán siempre dijo que iba a estar en su tesis y en su discurso de tesis, y lo diré ahora yo. Tenemos que darle muchas gracias a la Maruchan. Salvó muchas noches. Sí, gracias a la Maruchan. Todavía nos sigue salvando. Que nos sigue salvando hoy en día, que somos profesionales. Para no perder las costumbres. No, porque que ya llega un punto cuando estás en el doctorado que ya no le llamas Maruchan, sino los noodles. Noodles, sí. Sí. Vaya la papaya. Asian noodles. Asian noodle, exacto. La misma vaina con agua caliente, pero... Fideos asiáticos. Sí, pero son fideos, no son Maruchan. Bueno, chicos, arranquemos entonces. Francis Bacon nació en Inglaterra en el año de 1561. Como no podía faltar, en medio de opulencias y riquezas, muchachos, nuevamente. Si quieren estudiar filosofía, aseguren primero la plata. Si no, van a terminar haciendo un podcast, esperando que la gente haga las donaciones. Amigos, si no pueden hacer donaciones, por favor, denle like al video y compartan, que eso nos ayuda en pila. Sobre todo en YouTube. Por ahí dicen que la diferencia entre un loco y un filósofo es que el filósofo tiene plata y el loco no.
Tengo unas dudas respecto a eso. Sigamos hablando porque nos podemos sentir Sí, tocados. mejor sigamos con la Para historia de para Bacon. pam para pa pa pam pa pam para pam para pum. Y volvemos con la vida de Bacon. Su padre, Sir Nócala. Sí, tócala. Sir Tócala. Su padre, Sir Nócala Bacon, tenía la importante tarea de ser el guardasello real, o mejor conocido como el notario personal de la reina Isabel I de Inglaterra, también nombrada como la Reina Virgen, dada su negativa a casarse. No necesito un hombre en mi vida, decía la regente mientras se ponía su maquillaje a base de plomo y rímel de mercurio, que la dotaban de una belleza cuestionable a los estándares modernos y medievales. Aunque era bien sabido que el conde Robert Dudley no le importaba cómo se viera, pues la belleza estaba en su interior y en el inmenso imperio para el que siempre brillaba el sol, porque estamos hablando de la Inglaterra que se estaba expandiendo hacia América, así que para allá también le daba sol. Aparte de la belleza que tenía en su interior, también tenía contaminación por ese maquillaje. Men, sí. Plomo, mercurio. Imagino que estaba lo que sabía. Sí, Porque eso sí te da psicosis. El mercurio te da psicosis. imagínate, espérate ahorita que lleguemos más adelantico y Alejandro. veremos las consecuencias de ello. Preguntaría cómo sabes eso, pero supongo que lo leíste por ahí. No oliendo mercurio en el taller, ¿verdad? No, para nada. Nunca jugaron con un termómetro. No, Sacándole el mercurio. Esta batería de moto se ve provocativa. Ah, bueno, sí tiene plomo. Sí tiene Oye, plomo pero en sí, los- la en los gasolina contactos. tiene plomo. No, ya no. Ya no tiene plomo. Ya no, desde hace, ya una década más o menos ya no tiene Sí, plomo. amigo. Lo que pasa que eso sucedió, bueno, dato curioso para que sepan. Lo que pasa fue que la empresa que hizo eso dijo que la gasolina era libre de plomo porque le estaban agregando un químico especial, lo cual fue mentira. Nosotros tuvimos gasolina con plomo más de 60 años hasta que Sí, vimos claro. que la gente se enfermó, tuvo problemas, descubrieron que fue por la gasolina. Y si ustedes recuerdan, cuando éramos niños, aquí había eso y Shell. Y recuerdan que ellos empezaron a hacer publicidad de Ujú. gasolina libre de plomo. Oiga, Ahora Así es. usamos Ahora- tal. Ahora ahora fue donde que lo nació menciona, el Tecnotron, Tecnotron. no sé qué va, que le echan a Eso. el Transformer que le echan a la gasolina ya. Así es. Entonces, Entonces ya, ahora arrancó antes la la cosa. gasolina era dañina para los humanos, pero era buena para el motor del carro porque las partículas de plomo ayudaban a lubricar un poquito entre las piezas, o sea, ayudaban a eliminar un poco la fricción, a disminuirla. ¿viste? Entonces los motores también duraban mucho más que ahora. Ahora es un negocio redondo porque el motor no te sirve para un carajo, se te daña y te toca comprar un carro nuevo. Exactamente. Ok. Así es. El ciclo de la vida económica. Así es. Capitalismo puro y duro. Sí, bueno, por esta razón el pobre Sir Nicholas tenía muchísimo trabajo y pasaba muy poco tiempo en casa. Así que la educación del pequeño Pacho recayó enteramente en su madre Annie Cookie Bacon, considerada una de las mujeres más cultas de la época. Hablaba inglés, francés, latín, griego, italiano, hebreo, klingon y quien se dedicó a la ardua tarea de darle en casa la educación que el menor de los Bacon merecía. Puro puritanismo calvinista. Ella afirmaba que Pachito era enfermizo, por lo que jamás dejó que Pachito jugara afuera. Rara vez veía a otros niños y a los que veía eran los que se encontraban en la misa de gallo, o en la misa del mediodía, o en la misa de la lectura del culto nocturno, etc. De vaina comulgaba. Porque en la comida nada de gluten para Pachito, ni azúcares para Pachito, ni queso, ni mantequilla o carne para Pachito. Para Puro integrar, CrossFit. papi, puro crossfit. Para integral, fruto seco y agua mineral. Men, ese pelo estaba era llevado, men. Le faltaban era vitaminas y jugar con tierrita. Claro. Areta de gato. Ah, ¿cuál? La arena de gato. Del arenero, sí. Ay, Vaina te da buena defensa. mamá. O una infección bien Hay sneakers en la caja del gato. Tampoco lo dejaban leer nada que no cultivara su intelecto. Y Pachito pasaba las tardes después de las clases de latín leyendo filosofía y derecho romano. ¿Qué más entretenimiento para un niño? Porque eso sí, Pachito sería abogado como sus hermanos mayores.
Eduardito, que es otro Eduardo, no tú, que era el mayor de Yo la decidí no familia. estudiar Derecho y estudiar Filosofía. No sé si fue la mejor decisión o la peor de mi vida, pero aquí seguimos adelante. Eso es lo importante. Eduardito, que era el mayor de la familia y que estaba trabajando para el Banco Agrario del Reino. Y Antonito, que era uno de los mejores en el famoso Trinity College de Cambridge. Recuerden que acá también va a estudiar Descartes mucho tiempo después. Remítanse al capítulo 1, Descartes. Ya Pachito tenía su vida asegurada. Lo único que tenía que hacer era seguir respirando y comiendo su pan sin gluten. En el año de 1576 ocurriría el día más feliz en la vida de Pachito. Y no era porque sería su cumpleaños número 12 más 1, sino que por fin se iría a estudiar al mismo instituto que su hermano Antonito. Y al llegar se dio cuenta que jamás se arrepentiría. Antonito se hacía llamar Anthony y era cool. Organizaba reuniones secretas mediante invitaciones que se resolvían con lógica y astucia. Levantaba trago, hembro, lo que necesitara. El Valera pinta, le iba bien en los estudios, los profesores lo tenían en la buena y podríamos imaginar que Anthony le sacó el culo a su hermanito el nerdo enfermizo, pero Anthony era firme. Él, más que ninguno, sabía lo que era estudiar con la vieja Annie. Quería a su hermanito y no iba a permitir que le tocara empezar desde cero como le había tocado con el permazo del hermano mayor de el Eduardito. Así que... Ojo, Eduardo, no es nada personal, es otro Eduardo. No, para nada. Eduardo dice, si es puya, que pase. Sí, es clavo que chace. Así que, para donde él iba Pachito. Que lo primero que hizo fue abandonar su nombre de niño y no permitió jamás que lo llamaran con un nombre diferente a Francis. Y es por eso que a partir de este momento no voy a llamarlo más Pachito porque se ganó su nombre a pulso. Francis Bacon a partir de ahora. Francis. Sí, Francis se convirtió en la mano derecha de Anthony y juntos armaron las fiestas más legendarias y secretas del campus. Ya no solamente iban estudiantes de Trinity College, sino que más y más gente de la alta sociedad empezaron a llegar atraídos por los misteriosos acertijos que Francis creaba. Anthony organizaba mascaradas en casas de lores que salían de viaje y jamás se enteraba de lo que ocurría en sus jardines. Consiguieron rápido el reconocimiento de escritores y dramaturgos que escribían sobre ellos y enaltecían sus logros y sus inteligencias. En esta época el que te dedicaran una obra de teatro era algo súper importante porque al teatro no iba cualquier pelagato. Unas placas de champeta, ¿qué? Sí, papi, así... Volumen 54, agradeciendo al compadre Francis Bacon. Su hermano, el Anthony. Gordo, tírate una placa allí, gordo. Para mi compadre Alejandro Acevedo, el que se lo aceita y se lo lubrica, no me joda. Toma. Y en la cara te lo aplica. Para el Esto va hombre para que es más presentación. alergia que humano, hidroxicina le dicen, para mi compadre Rodríguez, el filósofo del valle. ¡Ay, hombre! Yo creo que la cagué con el ay, hombre, no debía haberlo dicho. Perdón, Eduardo, Sonó muy cachaco. Sí, men, lo siento mucho. Papi, Te yo lo sentí repito que- mis disculpas. Yo lo sentí bien. Ay, hombre, su merced. Ay, hombre. Bueno, el mismo Ben Jonson, famoso poeta de la época, le compuso una oda a Francis para su cumpleaños 16 y dice, ojo, presten atención para que vea en qué iba el negocio. Ave feliz genio de este antiguo séquito, como surge toda cosa de tu sonrisa, el fuego, el vino, los hombres, y en medio te eriges como si albergaras algún misterio. Toma tu dedicatoria, papi. Eres. No Estamos como bien las que les dedicatorias. dedicaba San Estamos bien Agustín dedicatorias, a Livio. Ya. Pues San Agustín. allá hablan de erigir. Sí. No tan apasional, no tan Ojo con las encarnado. interpretaciones. Y que todo surge de su boca. Sí. Y el fuego. Y el fuego. Y los hombres. Bueno, Ya entenderán más adelante, queridos oyentes. a Francis en el colegio tampoco le iba mal. En Cambridge, su investigación en diversas ciencias lo llevó a la conclusión de que los métodos empleados y los resultados obtenidos no se correspondían y eran erróneos, por lo que criticó fuertemente la lógica aristotélica
y declaró que la ciencia moderna necesitaba de una buena base epistemológica que sirviera a los nuevos paradigmas científicos. Recordemos que durante esta época se dan las tres grandes, la revolución a través de tres inventos, que vienen siendo la pólvora, la brújula, que ya existía anteriormente. Sé que alguno me dirá, pero es que la brújula ya la habían inventado los orientales. Sí, lo sabemos, ya Y sabemos. la pólvora también. Y la También pólvora la también, pólvora. sí. Así es. Pero este fue el boom. Fue como cuando las películas de Marvel se hicieron populares. Ya habían películas de Marvel, pero ustedes no las veían. Cuando ya se volvieron populares, no es que las hayan redescubierto, es que ya estaban No, allí. es más como que antes existían, pero no lo utilizaban los populares. Luego lo Bueno. utilizaron los populares y se volvieron populares. No, Me parece. exacto. No es quien lo inventa, es quien lo vuelve popular. ¿Quién lo vuelve? Te lo popular? dijo el Sí. chombo. Por ejemplo, ¿sabían que había una película animada del Fue el Hobbit? gordo funky Sí, perro. Viejísima. la de los Y es 70. oriental. Es oriental, así es. No, es rusa. No, a mí me parece que es oriental. No, men. men, es rusa. Es rusa. rusa y con unos tintes Sí. Sí, men. patrióticos. Compañero de la consola, le queda esa tarea por confirmación. Compañero de 1977, dice acá. Por cierto, hay una película en Disney que se me hizo súper rara que está en plataforma también. Se llama El Caldero Mágico y tiene que ver un poco también con el desarrollo de películas así de magia de esa época. Sí. Es película de culto, por cierto. Voy a echarle el ojo. En Cuevana. Ey. Ay, debí preguntarte primero en qué plataforma estaba. Disney, patrocíname. Bueno, entonces, No. En este periodo de tiempo, ahí está la revolución de la pólvora, que acaba con el combate de armaduras. Tenemos la revolución de la brújula, que va a permitir los viajes a la recién descubierta América, recién titulada América. Las Américas. Las Américas. Y tenemos la imprenta, que va a ser la revolución del pensamiento, porque anteriormente los libros se escribían a mano y tener un libro era un lujo jodidamente costoso. O sea, no es como ahora que tiene el cuarto lleno de libros que nunca lee y de catálogos y de vainas. O sea, en esa época había un monje que se pasó toda su vida transcribiendo esa Biblia. No era como ahora no era como ahora que dices, ChatGPT, escríbeme una historia sobre conejos. ChatGPT, dime de qué va la Biblia. Sí, y ya. Bueno, 3 segundos y listo. ChatGPT, Sí, hazme una historia sobre la creación del mundo con un Dios omnipotente, a ver qué resulta de eso. Ey, hay Ey. que hacer ejercicio, a ver. Si quieres saber la conclusión de esto, verifique la página de Filósofos Escandalosos Sí, cuando vamos a salga ponerlo este en capítulo. el Instagram. Vamos a ponerlo en el Instagram. En el Instagram. Entonces, En el Instagram. la revolución de la imprenta va a permitir que el pensamiento se haga mucho más asequible a un grupo de personas. Estamos hablando de clases medias altas, porque las clases bajas, olvídense de que van a leer un libro en su vida. Ese cuento de que Cenicienta leía cuentos y esas cosas, olvídense. Cenicienta nunca aprendió a leer, no lo necesitaba, tener unas piernotas. Voy a eliminar ese comentario. Yo sí creo. Entonces, Alguien aquí ve demasiado hentai, amigo. Sí. Sigamos hablando de la imprenta, señor. El protestantismo se va a agarrar de esto para generar panfletos que colocaban en las iglesias. Y todo este periodo histórico va a estar marcado por la guerra que tenían los católicos con los protestantes, como vimos en el capítulo de Descartes. Estos son los inicios de esa pelea. Bueno, los mediados de esa pelea. Esta crítica va a hacer que se... estábamos hablando de la crítica a la ciencia moderna, que necesitaba una base epistemológica nueva. Entonces, esta crítica va a hacer que se desencante de Trinity College y renuncia a la universidad 3 años después. O sea, no le gustó y se abrió. Como los que nunca pasan de cuarto semestre. Sí.
Lo cual es más normal de lo que parece. Sí, lo cual es más normal. ¿Cuánto semestre es el punto en el que tú dices, quiero continuar esta vaina o definitivamente no me gusta esta carrera? Como era de esperarse, su hermano Anthony también renunció y a los meses ya estaban trabajando ambos como practicantes en la Sociedad de Maestros de Gray's Inn, una de las 4 firmas de abogados más importantes de toda Inglaterra. Y como dato curioso, la Sociedad de Maestros sigue activa y conserva su título en la actualidad. Francis y Anthony... El Anthony sí tenía sus influencias. Sí, no, espérate. Francis y Anthony empezaron a crecer rápido en la empresa, pero 3 meses después tuvieron que renunciar. Porque fucking Anthony les consiguió trabajo a ambos como asistentes de Sir Amaïs Paulet, el embajador de Inglaterra en Francia. O sea, men, yo necesito un Anthony en mi vida que me consiga un trabajo así. Y que te diga que todo va a estar bien. Y que todo va a estar bien, así. Así, Duván, no te preocupes. Mañana saldrá algo. Y después te dice, Duván, mañana empiezas a trabajar en tal universidad. Papi, esos son los amigos que necesitamos. Y yo aquí. En Francia gobernaba el rey Enrique III, que llevaba con diplomacia la guerra de las religiones entre los católicos y los protestantes. Pero también era escandalosamente gay. En la historia han habido reyes homosexuales, pero por lo general estas historias no salían de la corte. Pero para Enrique III esto era me vale. No solo travestía a sus amantes, sino también los paseaba de la mano por el reino. Y hacía las fiestas más escandalosas, mucho más que las de Freddie Mercury y Alejo juntos. Alejo, el man organizaba justas sexuales. Así, esas mismas. Justas. Sí, esas mismas en las que iban los caballeros en barra, caballo, y se encontraban en la mitad. Estos también se encontraban en la mitad, pero con consecuencias diferentes. Y sin armaduras. Y sin armaduras. Sí. Mátame, pero déjame vivo. Exacto. Y así nacieron las famosas guerras de espaditas. Las guerras de espaditas. No, pero en medio de todo esto, algunos concursantes llegaban a matar a otros concursantes por conseguir el favor del rey. O sea, estamos llegando a ese punto, sí. Ven, los reyes eran... Entre más conoces las historias de los reyes... Depravación cruel. Marica, entiendes por qué estamos como estamos. Esto todavía a finales de 1500. Sí, exacto. Pero Francis, muy profesional, solo empezaba a involucrarse en asuntos políticos y rápidamente ganó el favor del rey, quien, viendo el potencial del chico, ordenó que asistiera a varias reuniones en las principales ciudades francesas para ver apagarse los incendios en tiempo real. Y después fue enviado en comitiva a otras ciudades europeas también a verificar cómo se estaban dando las situaciones. Y de estos viajes escribió una serie de notas que enviaban y se publicaban en Inglaterra bajo el título de Notas sobre el estado de la cristiandad. Aunque cuentan los chismes de los historiadores que en realidad Francis no escribió nada, que todo era un pasante de Anthony que le dijo, escribe esa mudada, y el pasante escribía, firma Francis Bacon. Pero ojo, esas cosas no pasan, eso no pasa, eso son puros mitos. Puros rumores. Sí, son rumores, Sin fundamento. En 1579, Sir Nicholas Bacon, el padre de Francis, muere. Y Edward les indica a los hermanos que deben regresar a Inglaterra. Pero Anthony le dice a Francis que tiene algo muy importante que hacer en Francia y le pide que lo cubra. Por lo que Francis, respetando la voluntad de su hermano, se regresa a Inglaterra y se propone completar sus estudios en la Sociedad de Maestros de Gray's Inn. Ven, eso es como... Imagínate conseguir trabajo perfecto y después tener que volver a tu trabajo anterior, así con la carita cabizbajo. Puede pasar. Sí. Hashtag nos sentimos identificados. Años más tarde, a Anthony lo meterían preso por sodomía, por haber tenido relaciones sexuales con un paje de nombre Isaac Burgades y a otros pajes de la casa, quienes dieron a conocer la práctica en el pueblo. Papi, el que llegaban allí, deslorado. Lo querían conocer. Sí, profundamente. No lo esperaba de ti. No. Y la cosa se puso peor en Francia cuando un día que el rey Enrique III estaba haciendo sus labores, se le acercó un ferviente católico de nombre Jacques Clement, bajo el pretexto de presentarle una petición. Y le dijo, saludos de Murillo, el que te entierra el cuchillo y ¡zas! Puñalada al abdomen.
Que quede claro y quede registro que no me estoy riendo del chiste. Estoy tratando de contar un chiste. Porque no. Ay. Si les parece que este chiste fue bueno, coméntenlo. Si no lo visita TikTok, Murillo. salió TikTok. Si le Salió parece TikTok. si le parece que este chiste no fue bueno, también coméntenlo. El que no se ría lo visita Murillo. Sí. O lo mandamos de paje. Ah, no, porque ya Enrique está Perdón. Al día siguiente se había muerto. Pero Anthony había conseguido mover sus influencias y salir de la prisión, recorrer varias ciudades y contactar con el mismísimo Enrique de Navarra, que con la muerte de Enrique III subió al trono y se coronó como Enrique IV. Papi, qué originalidad de nombre. Fácil. Interesante. Sí. Eduardo, Eduardito II, Eduardito Junior. Sí, no podían colocarle otro nombre diferente. Enrique había conseguido subir al trono con el favor de los protestantes, pero luego de tanto prometer se volvió católico y Anthony tuvo que regresar a Inglaterra. Creyó que encontraría a su hermano molesto por la acusación de sodomía, pero no. Francis le recibió con todo su amor. Francis lo entendía, él también era homosexual y jamás podría juzgarlo por ello. Anthony se quebró en llanto por el amor de su hermano y le confesó todo. Lo cierto es que entre sus fiestas de la universidad habían conocido a Francis Walsingham. Un sugar, pensarán ustedes, pero no, amigos, esto se pone más interesante. Era el secretario de Estado de la reina Isabel, también conocido como el maestro espía, quien lo había reclutado como agente para el Imperio Británico. Pam, para, pa, pam, 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 pam. Pam, para, pam, 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 para, pam, pam, para. Asumo que la tarareaste diferente para no infringir en los derechos de autor, ¿cierto? Sí, sí, exacto. ¡Me pillaste! Coge tu copyright, YouTube. Las fiestas eran una excusa para mover información y conseguir favores de los lores que servían a conspiraciones en otros países. Entre ellos la caída de Enrique III y la asunción de Enrique de Navarra. Oye, hay mucha gente que le parece curioso esto de que existan espías en este contexto histórico, pero lo cierto es que en la historia de la humanidad siempre han habido espías. Sí, claro, así es. Puedo hablar. Señor. Para mí que ese fue el comienzo del MI6. Chicos, dato curioso, los espías siempre han existido. Recordemos primero que el concepto más viejo que existe son los assassins, que aparte de ser asesinos especializados, también espiaban lo que hacían otros reinos. O los shinobi japoneses, para los que vieron Naruto. También así es. Ellos se encargaban de recopilar información. Eran De hecho, espías. los ninjas en general hacían eso. Ellos Sí. no peleaban cuerpo a cuerpo, sino con inteligencia. Hacían inteligencia primero y ya Exactamente. luego atacaban. Hasta en la Biblia aparecen los espías. Ya está. Sí. Sí, ahí supuestamente hay dos historias, pero hay una confirmada y si está en la Biblia. Déjenla busco y les digo cuál es. Denme un segundo. Eso. Hágale. Continúen leyendo. Prosigamos mientras tanto. sigan viendo. Continuamos. Sigan viendo. Francis y Anthony abrieron una exitosa miscelánea con copistas, traductores, secretarios, criptógrafos, etc., que se ocupaban de hacer traducciones, copias de manuscritos, tesis de grado, fotocopias, redacción de trabajos científicos, publicación de libros, encuadernación. Y de noche siguieron organizando las mejores mascaradas de la corte. Tic, 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 tic. Pi, 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 pi. Oh, las mascaradas eran unas fiestas geniales, men. Todo el mundo tenía que utilizar máscara. Así que lo que pasaba en la mascarada Lo supuse, sí. se quedaba en la mascarada. Algo me decía que usaban máscaras. Sí, Sí, Intuición llegamos a esa femenina. conclusión, sí, llegamos a esa conclusión. Sexto Proceso. sentido. Sí. Se te abrió el hoyo, digo el ojo. Ay, En medio de esta rumba frutifantástica, conocieron y se hicieron amigos de Robert de Verex, el segundo conde de Exeter. Robert estaba tan congraciado con los Bacon que de una contrató a Anthony como secretario personal y a Francis le dio el palancazo para que trabajara como abogado de su jefecita, la reina Isabel I. Y le consiguió un puesto también en la Cámara de los Lores, así,
Breve. Nada más y nada menos. Sí. Tal fue la cercanía de estos tres que empezó a correr el rumor de que Francis y Robert eran hijos perdidos de la reina Isabel I con el conde Dudley de Leicester. Y son rumores, o no lo son. No. Hay un rumor, sí, Muchachos. hay un rumorcito por ahí también acerca de otro hijo de esa reina. ¿Sí? ¿Quieren saber cuál es? ¿Cuál? El escritor de Macbeth, ¿quién será? William Shakespeare. El propio Shakespeare, sí señor. Hay un rumor por ahí que dice ¡El que él Chaquetas! que él también era un hijo no reconocido de la reina. Pero otros dicen que sí fue hijo y que ella, para desligarlo de todo este mundo tan caótico de la oligarquía, de la monarquía, perdón, pues simplemente lo dio como en adopción, se separó de él. Entonces, eso dicen, chicos. ¿Qué piensan sobre eso? Men. Y Hay hay muchos rumores. herederos al trono del hierro. Te lo compro. Hay rumores que dicen que Shakespeare no existió. También habían dicho. Que todas las obras fueron un recorte y pegue de otros autores o fueron Una compilación. Sí, que fueron. O por ejemplo, hay un rumor que dice que Shakespeare era el que se dice que de conde de Dudley de Leicester, que él era Shakespeare. Y que el Ok. otro era William. Ahorita se me va el apellido, porque el apellido de él no es Shakespeare. El apellido de él es. Se me olvida. Pero que era un actor allí y él era el que firmaba. Y toda esta teoría comienza porque no hay registro de puño y letra de los escritos de Shakespeare. O sea, nunca se vio. Borradores, nada. No, o sea, nunca se vio que él escribiera algo. De hecho, Ok. lo único que se vio que él escribió fue su testamento al final, que él lo firmó, por eso hay muchos que dudan que tampoco sabía escribir. Y la firma como que no concuerda con la letra de los De las textos. obras, Ujú. de los textos Exacto. anteriores. Entonces eso hace sospechar mucho sobre si William Shakespeare fue o no fue. Pero también, como él era una persona que vino de abajo, porque el papá creo que era zapatero, y se volvió una superestrella del teatro contemporáneo, entonces a la gente le dolía ese crecimiento personal. Y por eso era que le achacaban ese poco de mitos de que no existió, de que sí existió, de que lo plagiaron, etcétera, etcétera. ¿Y tú qué piensas? ¿Existió o no existió? No sé, o sea, vi tantas cosas que la teoría del conde me parece chévere. De que el conde era quien escribía las historias. Hola, Incluso, muchachos. señor, Según ChatGPT, John Shakespeare, el padre de William, fue un comerciante y político local de Stratford-upon-Avon. Aunque no se sabe mucho sobre su vida, se cree que tuvo diversos oficios como guantero, fabricante y vendedor de guantes, comerciante de lana y funcionario público. Ok. ok. Y Pero sí, continuando con la investigación anterior, la del Ok. espía de la Biblia. ¡pam, pam, pam, pam! Se dice que la Biblia no se centra en el tema de los espías de manera prominente y hay algunos pasajes que mencionan situaciones en las que se llevó a cabo espionaje o se enviaron personas para obtener información. Aquí hay unos ejemplos. En el libro de Números, capítulo 13, se relata la historia de Moisés enviando a 2 espías, uno de cada tribu, a explorar las tierras de Canaán antes de que los israelitas ingresaran a ella. En el libro de Josué, capítulo 2 y 6, se menciona a Rahab, una prostituta de Jericó, quien escondió a 2 espías israelitas y les proporcionó información estratégica antes de la conquista de la ciudad por parte de los israelitas. En el libro de los jueces, capítulo 16, se relata la historia de Sansón y Dalila. Aunque Dalila no es llamada específicamente una espía, se le pide que descubra el secreto de la fuerza de Sansón y lo traiciona. Pero sigue siendo espionaje. Claro, eso es espionaje. En el libro de Josué, Una gente capítulo infiltrada. 7, Sí, una gente doble que sedujo a Sansón. Lo que Se pasa es que narra no la- te lo van a mencionar de manera directa porque había una prohibición sobre el tema de los estratagemas en la cultura de ellos. ¿Qué son los estratagemas? Tácticas Las que conspiraciones. utilizan con razonamientos y sirven básicamente para engañar, o sea, no permitían entre ellos eso. Ok. En ok. estos días incluso Bueno. estuve leyendo algo muy entretenido sobre
me estaba viendo el Mandalorian Ujú. y estaba leyendo algo muy entretenido de los Jedi, y era que a los Jedi no les tenían permitido apagar las espadas en combate, que podría ser una técnica muy efectiva a la hora de pelear. Claro, marica, tú Era lo escuchas. apagar la espada, moverte, esperar que el contrincante se fuera y ¡pum!, ponerle la espada. Y lo que decían era que en las historias originales los Sith no los hacían por orgullo y los Jedi no lo hacían por sabiduría, supuestamente. O sea, es una cosa muy parecida Por a lo mismo, ética utilizar profesional. estratagemas. Por ética Exacto. profesional, sí. No utilizar estratagemas. Es que Ok. recuerden que en esa época... ¿La de los Jedi? no, lo de los Ah. Jedi. Era un ejemplo. En la época de Moisés. No, sí, cuando Luke Skywalker, el salvador de la tierra, no. Eso no pasa. Del universo. En esa época que, si mal no me ubico, recuerda que las peleas eran por la gloria espiritual, o sea, llevar tu espíritu al más allá en la batalla por salvar pueblos. O sea, entonces, en ese concepto de la salvación del guerrero, buscando la iluminación en la batalla, pues padre, tú estabas matando gente porque creías que ibas a lograr algo, así como cuando buscas tus 72 vírgenes o buscas llegar al poderoso, hermoso y bello Valhalla. Pero- Todo es Ujú. todo es con un propósito de qué va a pasar en la otra vida con mi gloria. Pero vieran la diferencia, por ejemplo, con Sun Tzu, que escribió El arte de la guerra, que él sí consideraba que el espionaje era una táctica importantísima para todo lo que fuese conquista, dominio y sostenimiento de un reino. Y es que es válido. De hecho, ahorita en marketing también se utiliza. Tú, para hacer un análisis de mercado, tú también analizas a tu competencia. Si tienes que Para espiar saber qué los estrategia metadatos. vas a usar. Exacto. Exacto. Para saber qué estrategia vas a usar. O sea, para mí es muy válido lo que dice Sun Tzu. Y eso se llama hacer SEO. Exactamente. Sí. Pónganse sus gorritos de papel aluminio, chicos. Continuamos Aquí tengo- con la historia de Francis Tengo una Bacon. envoltura de club social. Cuenta, Espérate. cuenta. Tengo una envoltura aquí de club social. La voy a poner por acá. Antes A de ver. continuar, les recordamos, por favor, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, ya estamos como Filósofos Escandalosos. Búsquenos Oh, en yeah. Facebook con nuestros memes. Próximamente shorts, videos, reel y memes en nuestro Instagram. Los esperamos por allá. Suscríbanse y búsquenos. Y de nuevo, continúa, Duba. Aunque el rumor de que Francis y Robert eran hijos perdidos de la reina Isabel I nunca se comprobó y era un run del pasillo de la corte, sí era evidente el favoritismo más allá de lo normal que tenía la reina con Robert, quien se comportaba como el propio hijo fastidioso de mami. Seguido se iba a buscarle pelea a los españoles católicos en nombre de la reina y disponía de los recursos del reino sin avisarle. Perdía y mami Isabel tenía que ir al rescate. En una ocasión le declaró una guerra a Lisboa, que estaba en poder de los españoles. Se llevó a toda una flota y le rompieron la madre. Cuando la reina lo regañó, le enseñó el dedo a la reina, que lo reprendió como una buena madre, jalándolo por el cerquillo. Sí, pues, madre pelado. ¿No? Y Robert, que con lo alzado que era, le saca su espada y amenazó a la reina. Y esta, en vez de mandarlo a colgar, lo perdonó. Es que él no es malo, es solo una etapa. Lo que necesita es una oportunidad de brillar, dijo para sí la reina madre. Necesita amor, comprensión y ternura. Ternura. ¡Ey, ven! Esos pelotas falta de chancleta. Ya. Corríjalo, señora, corríjalo ahora. No. Y suerte con bienestar. Sí, jueputa, te toma tu chancletazo. Pero de pronto ahí estuvo la falla. Yo creo que la reina no usaba chancletas. Oye, que usaban en esa época usaban tacones Sí, o tacones mocasines o qué. mocasines y zapaticos ultramente decorados, con encaje. Y de Ven, hecho- el de arte hecho de los esa zapatos suela en esa época, papi, era bonito, eso, sí. sí, eso era Y como las ver la- suelas eran de madera. Imagínate un chancletazo con suela de madera. No, papi. Ve los zapatos de esa época, ve como las comparsas en el carnaval de Barranquilla. Sí, cuan más vaina tuviese. Francis, viendo la situación, le escribió una carta reveladora a Robert aconsejándole: sois uno de los hombres cuya naturaleza orgullosa no puede someterse a nadie. Vuestra popularidad es inmensa y el ejército está con vos. Ante ello me pregunto, ¿no resulta peligrosa en exceso tal situación para un soberano? Quiero recordaros esto: su majestad es una mujer y además desconfiada por naturaleza. Y sí, o sea, ningún rey iba a permitir que alguien se pasara de revoltoso así en su corte. Jamás de los jamases.
y más alguien que tenía influencia sobre el ejército y sobre otros políticos. O sea, la influencia de Robert era demasiada. Robert era muy peligroso para la reina. Pero la muy sonsa de la reina lo envió como comandante en jefe a que fuera a frenar una rebelión en Irlanda. Y en muy avión parleó al líder rebelde para que le dejara volver a Inglaterra y no solo derrocar a la reina, sino a todo el gobierno. Y como a terrateniente costeño le prometieron una curul en el nuevo poder. Explica la palabra parlear para las personas que no... Parlear viene del verbo parler, que significa hablarle al oído a alguien. O sea, parlear es convencer con palabras. Es le conversé con palabré. Oye, esta dinámica política de esa época no era muy diferente a la de ahora. Tenemos un camaleón de doble militancia. Con ojos desorbitados. No hay mucha diferencia. Con ojos desorbitados. Unos ministros que no obedecen al encargado. No, men. Hay mucha singularidad, muchas cosas. ¡Helicóptero para todos! Quien desconoce la historia, condenado está a repetirla. Bueno, Francis Walsingham, el maestro de los espías, había muerto y Robert se había casado con su hija Frances, por lo que estaba seguro de que su plan no sería descubierto. Pero pasaba que Robert le montaba el cuerno a cada ratico y la vieja cogió y se divorció. Así que algo me dice, algo tuvo que ver en lo que pasó después. Robert regresó a Inglaterra como si nada. Se dirigió directamente al castillo donde residía Isabel y tal como estaba fatigado y sucio, hizo su entrada en la cámara real mientras la soberana se estaba vistiendo para la comida. Ella no sospechaba que Robert estaría de regreso y su sorpresa fue tan grande que se alegró de ver de nuevo a su hijito, perdón, a su favorito. Pero la mañana siguiente, mientras Robert se fumaba un cigarro en la letrina de su casa, le cayó la Guardia Real. En 1601, Essex fue condenado a muerte por la reina y él, a los 34 años de edad, fue decapitado en la Torre de Londres. 4 de sus seguidores serían ejecutados días después. Robert tenía mi edad. Bueno, ya yo casi cumplo 34, pero... 34 No años. estás exento de una decapitación en la Plaza de Bolívar. No estoy exento todavía. En la Plaza de San Diego frente a Bellas Artes. Sí. Hombre, no seas tan No, venga, a mí que me ejecuten allá en la Trinidad. Ay, mommy. Papi, revolución. Pero que antes te den un pataconcito. ¿Cuál es su último deseo? Un pataconcito de allí, Un pataconcito una de cerveza y una caja de catavieja. Papi, una rodilla y qué. Bueno, me trae un pepito de chamos de 27 barras, 2 cochelitos de aquí, Señor, usted va a morir a comer. Señora, estoy demorando esta vaina. Tráigame una pizza. Y la cajita de catavieja. Nunca falla. Sí. Como respuesta instintiva de una madre de un hijo problemático, la reina ordenó que le trajeran frente a ella a Francis, quien no solo se sacó de toda culpa de la conspiración de Robert, sino que además mostró las cartas que le escribía aconsejándole que se portara mejor con ella, que fuera buen hijo. Doña, yo a su hijo siempre lo aconsejé bien. Le dije que se portara bien, pero no, él no quiso. La reina no pudo relacionarlo con los hechos, pero igual lo metieron preso por una plata que le debió unos pagadiarios. Y no es paja, marica. Además lo metieron preso porque le debió un poco de plata. ¿Tú qué crees que las fiestas que hacían allá se hacían solas, papi? El propio Gomelo gasta plata a cavarropa, como dice uno. Sí. Aquel fue el peor año para Francis. No solo había perdido a su compinche, que era Robert, sino que se había quedado sin trabajo, la habían metido preso y en noviembre Anthony, el hermano al que más amaba, fallecía en extrañas circunstancias a los 42 años. Y al igual que a Deodato en el caso de San Agustín, busqué por todos lados, pero no encontré nada acerca de la muerte de Anthony. O sea, ¿No sabes si lo visitó Murillo o no, men, no dice, simplemente dice... Murió en noviembre de este año ya. Punto. Hasta ahí. Sí, aunque sí hay un dato que me parece curioso y es que una de las fuentes decía que falleció en la casa de Frances, la que era la hija de su maestro de espía.
Ok. Pero, ¿qué hacía Anthony en la casa de Francis? Si se podía quedar en la casa de Francis, que era su hermano. O a lo mejor se equivocaron en una vocal. me costó cogerlo. Entendí esa referencia. Amigo, ven acá. Creo que eres lento. Oye. Creo que han dicho algo ofensivo. Juan, son las 3 de la mañana, lárgate de mi cocina. Sí. Ese es el problema cuando Dubán escucha un buen chiste, ¿viste? Como está acostumbrado Sí. a los malos, que Ay, No lo cuando hay entiendo. uno no lo bueno, entiendo. no resiste toda esa presencia. Yo sé que allá, entre las personas que nos están escuchando, hay gente que les gusta mis chistes. Sí, sabemos que hay una pequeña fanática. Mm. Dice que le robaste sus Sí. chistes. ¡Ratero! La niña te Ratero de tu hogar. chistes. Bueno, un par de años más tarde, una peste atacó al reino, cosas raras que pasaban en Inglaterra. Y varios amigos de la reina murieron, lo que la llevó a una profunda depresión que fue mermando su vida hasta matarla. Pero la razón de la muerte de la reina se marca como desconocida, pero todos los historiadores dicen que la mató en maquillaje. Sí, claro. Sí, fue el plomo y el mercurio. Eso como que no Yo es también, sano de andar yo untándose también, mercurio en la boca. Sí. Unos besos contaminados. Unos besos que matan. Algo me dice que la reina Isabel I era tóxica. La primera tóxica de la historia. La primera tóxica documentada. Documentada, sí. Quítate de ahí, Marie Curie, que te tengo una nueva. No. Bueno, el trono fue heredado por Jacobo I, que ya era rey de Escocia. Oigan, el punto aquí, Isabel no dejó heredero, porque nunca parió, por lo que no hubo heredero a la línea del trono por la parte de los Tudors. Así que tuvieron que cogerlo de los Estuardos, que el rey Enrique VIII los había sacado del testamento antes de morirse. Dijo, jamás en mi vida voy a ver a un Estuardo puesto en el trono de Inglaterra. Y va la hija y no tiene hijo. O sea, con lo fácil que pudo haber dicho que Francis sí era hijo de ella y Francis hubiese sido rey de Inglaterra. Aquí armando historias, sí. O Shakespeare. O Shakespeare. No, a Shakespeare no lo querían tanto. ¿Sabes quién sí quería bastante a Shakespeare? Jacobo I. Jacobo I le patrocinaba las obras a Shakespeare. Ah, cierto. Creó un grupo como de teatro o algo Sí, así, ¿cierto? de Kingsman, no los espías de la película. Ah, sí, The los hombres del Kingsman, rey. los hombres se del llamaba. rey, era Los un grupo de teatro. Sí, así es. ¿Qué obras actuaba? Hamlet, Romeo y Julieta, Enrique VIII, papi, todas las obras de Shakespeare. Sí, claro, o sea. Dubán. Ya no voy a explicar el chiste. Ya. Ya pasó. Vamos a dejarlo ahí. Eduardo, tu chiste me está matando. Bueno, Jacobo estaba lejos de ser un rey admirable. Era cobarde, bebedor, sucio y excéntrico. A menudo dejaba que sus favoritos tomaran y ejecutaran decisiones por él, y su corte estaba llena de sus amantes, con los que solía tener amorío sin importarle la opinión de su esposa. Francis aprovechó esta situación para endulzar su oído, y rápidamente llegó a convertirse en uno de sus favoritos. Comenzó trabajando dentro de la comisión de empalme entre la reina Isabel I y el nuevo monarca. ¿Viste, papi? No falta que se baje un gobierno porque ya están ahí ese poco de ratas ahí viendo cómo se suben a la nueva maquinaria. Ya. Colombia, no estoy hablando contigo. No estoy hablando de alianzas y de pactos. Sí, no estamos hablando nada de esas cosas, ni de esos que pasan de un partido político a otro. El rey Jacobo I decía de la labor de Francis que era muy eficiente y que daba buenos consejos. Jacobo I no tuvo un comienzo nada fácil. No tenía ni un mes en el poder cuando intentaron hacerle 3 golpes de estado. Imagínate. No jodas.
Latinoamérica eres tú. Mire, el primero fue el complot liderado por Sir Griffin Markham y Sir Edward de Vere, quienes planeaban secuestrar a Jacobo y exigir cambios en las políticas religiosas y económicas del gobierno. Sin embargo, el complot fue descubierto y los conspiradores arrestados. La segunda conspiración sí me dolió porque fue la conspiración de Walter Raleigh. No, Raleigh, tú no. Bueno, Jacobo ya odiaba a Raleigh y lo odiaba porque Raleigh había sido una piedra en el zapato en el gobierno, para el gobierno español. O sea, en Mansell conquistó de barco español que veía, barco español que hundía y se las tenía dentro. Y los españoles no gustaban de Raleigh. Pero Jacobo estaba en pláticas con los católicos buscando que las cosas se suavizaran un poco porque sí estaban bastante calientes las vainas y no podían saquear pacíficamente el continente americano. Y claro, este man monta una conspiración para derrocar a Jacobo I y buscaba poner a una pariente suya lejana. Pero nada, a man lo arrestaron, lo acusaron de traición y lo condenaron a pasar varios años en prisión. Pero ninguna de estas conspiraciones despertaría tanto terror en el corazón del rey como la conspiración que buscaba matarlo la noche del 5 de noviembre de 1605. Un veterano católico de los tercios españoles llamado Guy Fawkes fue descubierto en los sótanos del palacio con una antorcha y fósforos, no lejos de una pila de leña y 2 docenas de barriles de pólvora. Cuando el guardia le preguntó qué hace ahí, respondió: nada, aquí fumando un cigarro. Pero era mentira, pretendía hacer volar por los aires el palacio al día siguiente, provocando la muerte del rey y de todo el parlamento. La famosa conspiración de la pólvora. La famosa conspiración de la pólvora. Eso se planeó por más de un año. Sí, Eso aquí lo planeó Robert Catesby. Robert Alejo, ¿y Kennedy. dónde pasó? ¿Cómo se llamaba el palacio? El palacio... El parlamento. Eso fue el Sí, parlamento. el parlamento, gordo, el del parlamento. En el parlamento. man. Tiene nombre de salsa inglesa. Westminster. Ese. Westminster. Eso fue en el ¡Qué parlamento. sí. ¡Éxito! Yo sí pagué mi opening. Para los que no tienen contexto de la conspiración de la pólvora, habrán visto la cara de Guy Fawkes en las máscaras que utiliza Anonymous dentro de sus videos. Y él es... Una película B de Vendetta. Exacto. Guy Fawkes va a inspirar a la creación del personaje de V de Venganza. Y de allí salta Anonymous. Y... Men, la conspiración de la pólvora, sí. La tuvieron planeando, ¿qué? Por un año, ¿cierto? Iban Hace un comprando año. la pólvora de a poquito y la iban metiendo allí. De a poquito. De hecho, alquilaron la bodega que estaba debajo del parlamento. Y fueron metiéndola de a poquito. Se demoraron más o menos 1 año, 4 meses ya. Porque Exactamente. tuvieron problemas porque parte de la pólvora se alcanzó a mojar, entonces eso lo retrasó y tuvieron que reemplazar pólvora. No, o sea, no la reemplazaron, sino que la arreglaron, porque como duraron tanto tiempo esperando, porque Ok. eso fue para un evento. ¿Qué evento era? No recuerdo. La pero se coronación supone- del rey Jacobo I. bueno, la coronación del rey Jacobo I solo atrasaron por la cuestión esta de la Del peste COVID, y- perdón, de la peste negra. Exactamente. Entonces, ahora, ese retraso le sirvió tanto para terminar el túnel, Ujú. pero también le sirvió para que se les dañara parte de la pólvora. Sin embargo, los historiadores dicen que había tanta pólvora en el sitio que aún con la mitad de la pólvora dañada, que fue lo que se dañó, hubiese estallado todo eso. Adiós, Igual hubiesen parlamento. logrado su... Exactamente. Y de hecho, a Guy Fawkes le fue feo, le fue mal, lo torturaron lentamente por bastante tiempo. Ellos fueron los primeros en probar potro, ¿cierto? Sí, Sí, de que hecho sí se los probó sentaban con él. como en un triángulo y les colocaban unos pesos en las piernas para ir desprendiéndolo. Y en las manos también, y se iba desprendiendo exactamente. Qué El vaina tan genio de los cruel. europeos para De hecho, castigo. él lo torturaron durante meses y nunca habló acerca de quién es, ¿sabe? Con quién trabajó para esa conspiración. Y ya cuando lo sentaron en el potro, papi, no aguantó y Baby. soltó la sopa. Sí, es cuando a veces uno se sienta mal en el sillín de la bicicleta.
El potro moderno. De hecho, El potro moderno, sí. Uy, no, de man. hecho, el 5 de noviembre se celebra allá en Inglaterra como el día ¿qué? De Guy Fawkes. Bueno, Le muchachos, llaman así. aprovechando lo que están contando, jeje, pues voy a preguntarle a un amiguito que es a mí, que es ChatGPT. Ajá. Entonces él dice, entre los métodos utilizados de tortura en ese tiempo se encontraba el aplastamiento de los dedos con pinzas, el empalamiento, la tensión en los miembros mediante cuerdas, la extracción de las uñas y el potro, que es el estiramiento violento del cuerpo. Pero Oye. estas torturas tenían el proceso de obtener confesiones. Agai se resistió durante muchos días, pero reveló al final la conspiración y sus planes. Ya después de los interrogatorios, el Vale murió ahorcado, arrastrado y descuartizado el 31 de enero de Un espectáculo 1606. para los ingleses que salieron ese día y compraron su tiquete para ver la ejecución. De Pero, hecho, lanzan fuegos artificiales y pero todo. les aclaro, esa fue su sentencia. El muchacho, ya que no podía más, se saltó desde el caldazo y Ujú. se rompió fue el cuello. Lo que fue una muerte mucho más prolongada y mucho más dolorosa. No. Faltó No, que le pero, echaran limón así en la pero herida. ¿sabe qué le pasó a los otros que estaban en la conspiración? No. Ellos cuando se escaparon se llevaron algo de pólvora. Ujú. Y estando acampando, mientras huían, se les prende la pólvora. Se quemaron unos, otros se murieron y otros pues sí quedaron bien, pero ya fueron alcanzados de hecho pensaron en suicidarse, Oye, pero los alcanzaron los soldados y hubo un tiroteo y cruel. ahorita que estábamos hablando de que Jacobo I fue uno de los patrocinadores de William Shakespeare y por eso es que los conocemos. Si Jacobo I hubiese muerto ese día en el Parlamento, ¿conoceríamos a William Shakespeare hoy en día? De haber existido, yo quiero creer que sí existió, sin patrocinador hubiese sido un indigente Hubiese sido un indigente. y no hubiésemos tenido Romeo y Julieta, Hamlet ni nada de esto. De Ni Otelo. hecho, no se hubiese descubierto tal vez la penicilina, por lo menos para esos años. Claro, marica, porque Eh, si hubiese muerto Bacon y sin Bacon no hay método científico. Exactamente, Porque Bacon correcto. hubiese muerto en esa explosión. Sí, Él claro, estaba porque él hubiese sentado ahí estado a allí. 2 puestos de Jacobo. Se hubiese muerto. Adiós, Exactamente. método científico. Lo peor es que según el mismo método de Bacon, eso estaría descartado por no ser probable. Ironías de la vida. Ironías de la vida. Sí, no existiría. De hecho, al siguiente año, sí, creo que fue al siguiente año, por ahí en 1606, se lanzó una expedición hacia las Américas por parte de los ingleses. Los O sea de. que Estados Unidos hablaría francés porque esa expedición nunca se hubiese lanzado desde Inglaterra. O sea, Se los hubiese lanzado franceses desde hubiesen Francia. llegado primero. Exactamente, o sea que estuviesen hablando en Estados Unidos francés en este Sería momento. una Canadá enorme hasta México. Exactamente. Interesante. La verdad hubiese tenido consecuencias bastante importantes para el mundo en general. Coge. Y decían que la historia no servía para nada, ¿vieron? Ah. Continuamos. Horrorizado, Jacobo rehusó abandonar su residencia por muchos días. Guy Fawkes, el responsable de ejecutar el complot, fue torturado hasta que reveló las identidades de los otros conspiradores, los cuales fueron ejecutados y asesinados durante su captura. El presunto plan era sustituir a Jacobo por su hija Isabel, a la cual esperaban poder convertir al catolicismo. Pero esto solo hizo que decretaran una ley marcial y el parlamento tuviera más poder y nuestro querido Francis fuera nombrado fiscal general. Agradecido con el rey Jacobo I, condenó a muerte a los conspiradores. O sea, nuestro querido Francis Bacon estuvo en el juicio contra Guy Fawkes. Así que cuando vean su mascarita de V de venganza, recuerden que la persona que lo ejecutó fue el filósofo inglés Francis Bacon. Francis Ya me Bacon. pinto a Francis Bacon, bueno, publicando estado en Facebook, agradecido con el de arriba. Agradecido con el de arriba. Bendecido y afortunado. Pero, Los protestantes ganaron esa vez. team protestante. Sí. Bendecido para bendecir. Bendecido para Protestantes bendecir. rules. Men, pero ¿sabes qué es lo que más tristeza me da? Que allí también ejecutaron a Walter Raleigh. Men.
Papi, a Rey Negro, man. Men, Francis Bacon ejecutó a Rey Negro. ¿Verdad? Un minuto de silencio por Walter Riley. Sigan viendo. Adelantamos la parte del minuto de silencio porque no queremos que se aburra. Sí, la aceleramos un poquito. Sí. A sus 45 años, decidido a que debía sentar cabeza y mejorar su imagen, se casó con la hija de un mercader llamada Alice Barham, que tenía 14 añitos. Pero eso no era pedofilia, eran otros tiempos. Ya se le estaba pasando la hora más bien a la chita. Bueno, sí. No, eso eran los griegos, que tenía que llegar a los 15. Aunque bueno, en la Edad Media también. No es que fuera a durar mucho. Sí, uts. Diablos. Se decía que Y se es quería. real el dato. Se decía que se Literal. querían mucho y todo. Sin embargo, a ella no le cuadraba eso de que su esposo tuviera 25 sirvientes masculinos de ayuda de cama. Nada más. Nada raro, men. Nada raro. Goloso. Mi líder. Se pasó un poquito de piña el compadrito. Quien estaba más decepcionada era su mamá, Annie, quien ya estaba que se reunía con Diosito y ninguno de sus hijos le había dado nieto. Pero a Francis le resbalaba, porque ya le habían nombrado Lord Canciller y guardián del sello real como su padre. Papi, tu papá se muere y tú terminas trabajando en el puesto de tu papá. Eso es profético. Pregunta curiosa. Eso Si es este profético. caso, si este fuera el caso, ¿de qué estarían trabajando ahora mismo cada uno? Ay, men, ya yo estaría pensionado. Men. ¡Mi sueño! Alejo, ¿tú qué estarías haciendo? Lo mismo que ahora. Eduardo. Mi papá biológico, él era artista, él pintaba Ah, ok. cuadros Ujú. y yo también lo hago. Y mi padrastro, con el que estuve desde que tengo año y medio más o menos, Tu papá es griego. él tenía taller, todavía tiene taller de carros Ok. y yo le inculqué el amor por las motos. Ay, Ok. tan bello, mi cachorro. Entonces estaría ¡Qué haciendo lo que buen estoy haciendo hijo! ahorita. Saludos. Mándale saludos, Alejo. Un saludo a mi papá Jesús María Noguera. ¿Y Eduardito qué estaría haciendo? Ganando más plata que ahora en un cargo de técnico. El futuro de Colombia está en la tecnología. Sí, definitivamente. Sí. Trabajando con la fiscalía, pero bueno. Men, si yo hubiera seguido los pasos del cucho mío, ahora mismo estaría montado con el mínimo, compa. Se puede haber cagado plata. Eso no va. Estarías tú un mini tuvo mosca. mujeres, Don tuvo ganado, Don tuvo una casa grande, Casa pero grande, pero ahora, compadre, quedó quedó pelado. Ah, Chicos, Ábrete, viejo. decían que las champetas no enseñaban. Escuchen la Cójanlo. canción de Don Tubo, sí, con la viuda de pescado. En 1620 lo nombran también vizconde de Sainalbas y un año después fue acusado de prevaricador y coimero. Es decir, que se le acusó de recibir sobornos para favorecer contratos. Unas vainas que aquí en Colombia no pasan. Francis, O sea, existe Sí, un sí, paralelismo ahí. Y pasan, se prenden ventiladores en épocas de verano, pero bueno. y el cantante favorito de todos actualmente es Mancuso. Francis se defendió diciendo que todo había sido a sus espaldas y que no Francis te... demandó. que él no tenía entendido cómo había llegado ese dinero ahí, Ah, lo que causó indignación entre la opinión pública, pero que no entendían cómo alguien con tanto poder no se había enterado de ello. Pero Francis siguió con sus labores y siguió en el poder sin repercusiones. Ay, no, perdone, ese fue San Pedro. Dios mío, lo abudinearon. Francis- La audinación es vieja, men. Sí, men. Pero no, lo cierto es que Francis Bacon renunció inmediatamente a sus cargos y fue procesado, enjuiciado y encarcelado. A los pocos días, el rey Jacobo I intervino por él y fue liberado. Aunque su carrera política, al igual que el rey Eduardo III, que recibió saludos de Murillo, estaba muerta y enterrada. Pero es el momento de ponernos conspiranoicos, chicos. Y todo apunta a que todo fue una cortina de humo. Verán, las coimas dentro de la época eran la vaina más común del mundo. ¿ya?
todo en el reino se movía a base de mermeladas, como diría Santo. Si tú querías que tu feudo se le asignaran más recursos o mano de obra, ofrecías más tributo al rey. O en su defecto, te volvías lambiscón para que te dieran el favor. O ya de lleno le pagabas con el cuero, como hemos visto a lo largo del capítulo. Lo que se Según estaba... Turbayayala la aplica mejor para este caso. Que el problema no es eso, sino el problema es que se den sus justas proporciones, decía Turbayayala. Sí. Maldito ladrón. ¿Sabes qué se estaba más visto en la época? Ser homosexual. Y Francis era amante del duque de Buckingham, George Bellier, que también era amante de Jacobo I, a quien ayudaron a amasar una fortuna que despertó la envidia entre los demás lores. Pero como el mismo rey también era homosexual, se agarraron del escándalo de las coimas para desacreditar a Francis. Y este, que no era pendejo, asumió la culpa por corrupción antes de ser juzgado por sodomía, que era el cargo que se les daba en esa época, cuya pena se castigaba con la horca. Y recordemos que en Inglaterra juzgaron a Oscar Wilde y juzgaron a Laín Touraine. La gota que quizás rebosó la copa tal vez fue en una ocasión que rompieron una de las ventanas de su despacho con una piedra que traía un mensaje que decía: dentro de este cubil un cerdo yace, que ser colgado debería por sodomía. La palabra cerdo hace referencia a su apellido Bacon, que también traduce tocino. Y todos sabían las preferencias sexuales de Francis. Pienso que Bacon vio calentarse el parche y cogió la primera salida que encontró, que fue que las acusaciones por sobornos en vez de aceptar acusaciones por sodomía. Como no pudo continuar con su carrera política, Bacon decidió buscar otra actividad que, como la anterior, le permitiera vivir sin trabajar. Así pues, se dedicó a la filosofía y a la investigación científica. En filosofía se destacó como fundador del moderno método inductivo experimental, con la publicación de su libro El Novum Organon. ¿Quién me explica ese método? Papi, vamos a dedicar unas palabras aquí para explicar en qué consiste. Hay en filosofía dos importantes métodos, el deductivo y el inductivo. El primero va de lo general a lo particular. Es el que aplica Sherlock Holmes, quien al ver que su cliente tiene tierra en los zapatos, formula mentalmente este silogismo: toda la gente que camina por el parque se llena de tierra los zapatos. Este hombre tiene los zapatos con tierra. Luego este hombre caminó por el parque. Entonces da una pitada a su pipa y dice, ante el asombro del ingenuo doctor Watson: deduzco que usted vive al otro lado del parque y que ha venido a mi oficina caminando. El método inductivo experimental, en cambio, va de lo particular a lo general. Bacon no hacía deducciones como Hall, sino inducciones. Así, por ejemplo, después de innumerables experiencias consistentes en caminar por el parque con los zapatos recién lustrados, comprobó que de cada 100 veces que realizaba este experimento, que así lo llamaba él, 100 veces terminaba con los zapatos inmundos. De estos casos particulares infería una ley de validez general que se formulaba así: toda la gente que camina por el parque se ensucia los zapatos. Después de este genial descubrimiento, se sintió autorizado para decir con tono profético a quien veía caminando por el parque: induzco que usted se va a llenar de tierra los zapatos. Es que eso Produzca me acento río. británico. Me río porque me recuerda a los economistas, Porque, los profetas del pasado. profetas del pasado. Sí, porque es que yo nunca he visto un economista rico, millonario. Amén, No yo conozco sí. todavía el primero. Yo De conozco. verdad que no. Sí. Pero que Yo no hagan conozco pirámides. varios. Que no hagan pirámides. Ah, Sin bueno, pirámide. Ni Bitcoin. Sin pirámides. No, Así pero- que chiste. Bacon sí criticó el enfoque tradicional de la filosofía y la ciencia, como habíamos mencionado anteriormente, pero en aquella época solamente tenía, ¿qué?, 14 años, y ya ahorita en su plena madurez intelectual ya sí empieza como tal a hacer la crítica fuerte a los sistemas aristotélicos y en la deducción a partir de los principios generales. Es algo que él le va a llamar la gran instauración. ¿Quieres hablar algo del Novum Organon, Eduardo? No, simplemente que Aristóteles escribe un libro que se llama El Organón, que son los principios de la lógica. Obviamente, si alguien escribió El Organón, que son los principios de la lógica, y yo quiero refutar a ese alguien, escribo un libro que se llama El nuevo Organon. Originalidad en el título, 10 puntos. Tin, tin. Organón 2.0 mejorado con notas del editor, entre otras.
El análisis que hacía Bacon, como lo explicaste, era totalmente inductivo, le daba prioridad a las experiencias de cada persona para construir el conocimiento. ¿Por qué? Había un sistema de dudas sobre el tema de la metafísica y era la forma como llegamos al conocimiento. Y en ese entonces la crítica iba dirigida mucho, por ejemplo, a la iglesia. Eduardo, A la Bacon. metafísica no es como me puedo desdoblar y salirme de mí mismo. Amigo, no sigas leyendo póster por ahí. No sigas leyendo póster extraños por la calle. No, no Literalmente todo la meme es metafísica. real, ¿ok? Exacto. Literalmente la metafísica es aquello que está después de la física. Exacto. O sea, la geografía que me tocaba después de física. No. Duván es de los que ha visto esos carteles de ¿quiere saber su futuro? ¿Quiere evolucionar y crecer como hombre, llegar más lejos? Pague solo 36,000 pesos y le leeremos las 32 estrías para saber su futuro. Entonces, en el nuevo Gorgarón, incluso hay algunos autores que hablan del tema de las falacias, del análisis de las falacias, que son errores en argumentación, porque Bacon empezó a notar que había muchas personas que patrocinaban ideas y teorías basadas en la autoridad de otros, en ese caso y en ese entonces de la iglesia o del propio gobierno. Con todo lo que hemos hablado de la vida de Bacon, no sería extraño hablar acerca de que él mismo estaba realizando una crítica a los sistemas de gobierno y al sistema de ese entonces religioso. Porque Claro. básicamente apuntaba a decir, la iglesia no lo sabe todo. Propio del chupamedia, delante del rey, sí, ay, reycito, sí, lo que usted diga. Y detrás, ese man no tiene ni idea. Pero era una crítica inteligente, sobre todo que va de acuerdo a su teoría de los ídolos. Porque en su teoría de los ídolos al final señala eso, sobre todo. Muchas veces creemos ideas y las creemos porque no sé quiéncito que es famoso, no sé quiéncito que habló de esto, me dijo que era así, y yo creo que es así por tal cosa y por la explicación que me dio. Pero realmente no coincide con la observación. La apelación a la autoridad. Exactamente. O sea, no hay un análisis propio para crear un concepto. No, incluso dentro de la teoría de los ídolos, resulta que a veces nosotros nos ponemos de acuerdo a lo que llama el ídolos del mercado, nos ponemos de acuerdo sobre ciertas cosas, opinamos sobre ellas, las damos por ciertas y hay un acuerdo preestablecido de denominarlas como ciertas, aunque no se hayan estudiado. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa que me causaba mucha gracia a mí, de las pocas veces que vi una novela completa, la novela de La Pola, que transmitieron por RCN, que se me hizo muy raro, transmitieran este tipo de novelas por RCN sobre todo. Sí. Y La Pola tenía una particularidad y es que La Pola, eso sí es real de su historia, La Pola desde joven fue rebelde, La Pola tenía un espíritu impresionante para ser revolucionario. Y La Pola siempre ha sido revolucionaria. Y una de las preguntas que hacía La Pola en la iglesia, uno de los sacerdotes, porque una de las conclusiones que decían acerca de las personas negras era que las personas negras no tenían alma, como los animales. Ah, también te lo decían de los indios. Hay una película que se llama La Misión con Robert De Niro. Por tanto, era permitido tratarlos así. Pero La Pola hace una pregunta sencilla y la pregunta es, ¿el alma se puede ver? Y le responde, no, ¿cómo se te ocurre? Y entonces la pregunta es, ¿y cómo sabemos que no la tiene? Ninguno la puede ver, ¿cómo sabemos que no la tiene? Entonces aplicaban como el tema de, no, es que el alma tiene cualidades. ¿Cuáles son? El razonamiento. Y entonces era como, ¿tú sabes sumar? Sí. ¿Sabes hablar? Sí. ¿Sabes hacer tal cosa? Sí. Entonces, ¿cómo afirmamos que una persona no tiene tal cosa si simplemente desconocemos la naturaleza general de esa cosa? ¿Y cómo terminó La Pola? Como tu general favorito. ¡Ay, Riley! Vean, aprovechando esto, la teoría de los ídolos se utiliza actualmente en Instagram y TikTok para crear la falsa ideología y los falsos movimientos, ya, porque como los muchachos son tan influenciables, por eso es que ustedes ven, no me acuerdo el nombre, pero saben que hay un doctor que te dice, no comas grasa, no comas aguacate, entonces, es que el doctor tal dijo. El nutricionista. Exacto, ¿se acuerdan que había el doctor Oz? Ajá. ¿Se acuerdan de él? Sí. Mucha gente lo usa de referente en Estados Unidos para muchas cosas, ¿sabes? Es como el falso ídolo que se ha creado en el nivel de la medicina, que está siendo una problemática general, por si no lo sabían. Y ese nuevo ídolo se llama Google.
Es que Ok. en Google me dice que Ah, tengo pero eso de cáncer hace en el rato. SIDA. No, men, ya la gente no va Es a que Google, ya la gente va a el- TikTok, que es peor, papi. Ah, TikTok, sí. El problema no es que sea viejo. Tiene más de 3000 views, debe ser real. Debe ser real este remedio Eh, casero que dice aquí que me puede sea, curar el cáncer con limón y Me- clavitos. pasamos- me Pasamos estás la dando verdad la razón. en aprobación y no en comprobación, que Pero, era la idea del método inductivo. Alejo, es que ese es el punto, o sea, me estás dando la razón, o sea, Ujú, claro. el cuento es que al no saber qué es lo que ocurre y no conocer los conceptos, que es lo que buscamos en este programa, abrir sus mentes y enseñaros a ver cómo los manipulan, chiquitos, te permite darte cuenta de este tipo de cosas. Al no saberlo, tú eres de los de... No, sí, porque es que el doctor Francisco dijo que el aguacate da cáncer de oreja, por eso no coman aguacate. Tú Es antes, que yo vuelvo a la palabrita. estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, en el mundo de las motos se ve muchísimo. Aquí hay un monopolio de unos 6 7 influencers que siempre están comprando una moto nueva. Todos los años se compran 6 o 7 motos nuevas. Y eso es imposible. Y siempre la moto que tienen en ese momento es la mejor de todo el mundo. Y ves el poco de idiotas allá comprando la mejor moto de todo el mundo y después me la llevan al taller y yo con platica. Porque resulta que es la moto más mala de todo el mundo. Entonces, Alejo, tienes que ponerle una velita a ese ídolo, marica. Sí, entonces, de hecho yo acabo de hacer un canal de YouTube y de Instagram, voy a empezar a subir contenido, pero real, 100% real, no fake. Después de estas parafernalias lógicas, entendemos por qué no tuvieron éxito los cuentos policiales que escribió Bacon. Lo que sí tuvieron mucho éxito fueron sus cuentos y obras, ya que mucha gente creía que él en verdad era quien escribía las historias de William Shakespeare, el bardo, que era solo un actor que se hacía pasar por el verdadero escritor de estas maravillosas obras. Se conoce como la teoría baconiana. Y te contaban de que no solamente era Bacon, sino que habían otros autores quienes eran quienes escribían las obras de Bacon. De Shakespeare. Lo que no es ficción es que el mismo Bacon entró en una disputa legal con William Shakespeare, quien presuntamente le plagió un escrito de La Tempestad. Pero en ese momento no había Psychonia Simpro, ni copyright, ni nada de esa vaina. ¡Oye eso, YouTube! ¡Oye eso! Como científico, el pobre Bacon fue menos afortunado que como filósofo. Aunque hay que reconocerle un gran mérito. No inventó el refrigerador, pero estuvo a punto. Pensaba acertadamente que el frío impide la putrefacción. Y para demostrarlo sacó un pollo de la olla y lo llenó de nieve. Para esto tuvo que salir de la cocina al patio mientras nevaba. Allí estuvo algunos minutos recogiendo nieve e introduciéndola en el pollo. Por las orejas, por alguna otra parte, hasta que el pollo estuvo a un pelo de reventar. Después estornudó. Entró a la casa, volvió a estornudar, sintió un escalofrío, le subió la fiebre, se acostó, se tomó un vaso de chicha con naranja y dijo: mañana estaré bien. A los funerales asistió la flor innata de la aristocracia inglesa. Pero lo que yo creo es que, como a este pelado nunca lo dejaron jugar en el barro de chiquito, no cogió defensas, así que apenas lo cogió la nieve, se enfermó. Deje ¿Y qué jugar a los pasó niños. Es posible. Y una pregunta, ¿y qué pasó con el pollo con nieve? Y el pollo con nieve, en la confusión se olvidaron de él. Y tuvieron que pasar 200 años más para que alguien con mejor salud inventara el refrigerador. Bacon murió el 9 de abril de 1626. Y en 1852 el científico británico William Thomson descubrió la ley de Joule-Thomson, que sentó las bases para la termodinámica que permite la refrigeración. Un año después se publicó de forma póstuma uno de los libros más famosos de Francis, La Nueva Atlántida. La historia se desarrolla en una isla ficticia llamada Bensalén, que es gobernada por una institución conocida como la Casa de Salomón. En esta ¿Cómo isla, se llamaba? ¿Cómo se llamaba el libro? La Nueva Atlántida. O sea, que este man no tenía nada original. En esa época no había nada original, todo había sido descubierto. No, por eso, pues, la nueva... el Todo nuevo no, sancocho todo de no. pescado. Todo no. Bueno, La nueva brújula. acordamos en el nuevo organón que Bacon no era muy bueno con los títulos para los cuentos. Sí, definitivamente. Sí,
En esta isla la sociedad está altamente desarrollada científica y tecnológicamente gracias a la búsqueda del conocimiento, la experimentación y las artes. En ella podemos encontrar una serie de avances científicos y tecnológicos imaginarios como la creación de islas artificiales, la domesticación de especies, el desarrollo de tecnologías de cultivo y agricultura avanzada, la manipulación del clima, la creación de nuevos idiomas y la invención de tecnologías para la salud y la longevidad. O sea, la gente se preocupaba de que en el futuro hubiera lo que ellos necesitaban en el momento. Pero, dato curioso del asunto, y es que las islas artificiales ya existían, pero no en Europa, caras de verga, sino en Tenochtitlán, en la cuenca del lago de Xochimilco. Allí había algo que se llamaban las chinapas, que eran jardines flotantes, que podrían usarse para la agricultura, la cría de animales y la caza. La ingeniosa técnica de cultivar en el agua permitió a los aztecas sostener su crecimiento, que cayó en 1521. Y en 1561 nace Bacon, o sea, 40 años después de la caída de Tenochtitlán, nace Bacon, así que ya había registro histórico de lo que estaba ocurriendo en América. Pero Igual, ajá, eso es muy parecido a la película esta de Disney que se llama Tomorrowland. Tomorrowland, sí. Una sociedad de científicos aparte, que sin restricciones políticas y sin el tema de los problemas que tenemos comúnmente se dedican a crear cosas y a producir descubrimientos uno tras otro, tanto así que tienen una dimensión aparte donde hacen todo. Es curioso que en la Nueva Atlántida, como en Tomorrowland, se separan del mundo para buscar el conocimiento científico. Y mira que si ellos hubiesen integrado los saberes que ya venían de América, la astronomía, la matemática y el cultivo, estos conocimientos serían muchísimo más amplios que los que tenían ellos dentro de su isla, que era Inglaterra. Entonces ve cómo el punto de aislarse para trabajar la ciencia no es el punto. O sea, se necesita de una cooperación, se necesita que hayan canales de comunicación que no sean TikTok y YouTube, para que los científicos compartan los avances de forma abierta y si haya un consenso. No solo los científicos, sino las mentes en potencia con el tema de la ciencia. Neil deGrasse Tyson señala que en este momento podríamos tener a 20 Einsteins en África y por el hecho de la hambruna puede que no pasen ni siquiera los 9 años y podrían ser los próximos en descubrir curas, temas de física, temas de lenguaje, entre otras cosas. Es decir, la suposición está basada no en que va a salir de ahí, sino en la posibilidad de que haya un IQ muy alto, pero como las condiciones no lo permiten, tanto políticas como sociales, no alcanza a desarrollarse y no alcanza a llegar a donde se supone que debería llegar. Y es muy jodido pensarlo así. deGrasse Tyson hace lo mismo, por ejemplo, con el Amazonas. Él dice, en este momento, nosotros hay muchas cosas que no conocemos del Amazonas, dice Tyson, y dice como que si hablamos de manera literal, como dicen los pelados a veces, que no es así, pues la forma de aplicarlo. Tyson dice que la cura del cáncer podría estar en una planta en el Amazonas y esa planta ya la podríamos haber acabado hace mucho tiempo por los monocultivos y por arrasar con la deforestación. Es decir, nuestra propia política y nuestra propia cultura, sociedad, como lo quieran llamar, está llevando al punto de acabar todo sin antes haber probado y haber hecho este método de ensayo-error que incluso lo propone Bacon también. ¿De para qué sirve esta matica que está aquí? Yo recuerdo en mi casa, fuimos a la casa de mi abuela y mi abuela era la que decía que la planta era una mata de comida de culebra y tenía el patio cundido de maracuyá. Y la maracuyá estaba a 5.000 el kilo. Era planta de maracuyá. Sí, men, era maracuyá. Ella decía que era comida de culebra. Ella nunca había comido la maracuyá porque pensaba que eso era de culebra. Bueno, miren, por ejemplo, algo que también pasaba en San Bernardo del Viento, porque esto sí está documentado, era que la gente allá le daba alimento para puerco. Sí, alimento para el puerco. Y la gente llegó y se dieron cuenta que la comida con la que alimentaban los puercos eran melones. O sea, tenían campos de melón y nunca comieron melón ni hacían jugo de melón. Porque eso era comida para puerco. Era para puerco.
Entonces, Aunque vean, bueno, en ese caso yo los entiendo. A mí el melón no me pasa en ningún esfuerzo. pero vean, yo les tengo de eso que comenta El juguito de Eduardo. melón es bueno. Ese juguito y Eduardo, frío. Hasta el olor, muchachos, imagínense que yo el olor no lo soporto. muchachos, quiero poner este caso a ruedo y que Eduardo y Duván lo descifren junto con Alejandra para ver si clasifican lo que estamos hablando, ya para hacer cierre. Ustedes saben que Troya se dice que en realidad fue descubierta en la actualidad por Heinrich Schleiermacher, el cual fue un empresario alemán que entusiasta de la arqueología y se fue allá a una colina en la región de Anatolia, actualmente en Turquía. Eso fue entre los años 1871 y 1890. Él se siguió por las descripciones que estaban en la Ilíada de Homero, utilizando métodos arqueológicos incipientes para la época, lo cual le permitió que dentro de las diferentes capas recomprendían a un periodo histórico. Pero él cometió un grave error. En vez de verificar que había entre capa y capa, empezó a dinamitar y a destruir para simplemente llegar hasta Troya. Ay, belleza. Cuando ya llegó hasta Troya, él mismo se dio cuenta que había destruido todo un proceso histórico que pudo haber verificado y llevarlo más lejos. Pero en su afán por descubrir algo, se llevó todo lo que había en el camino. Y que viva la ciencia. De hecho, la arqueología es de las ciencias más de paciencia y más metódicas que hay precisamente por eso. Porque por descubrir algo que es a lo que vas, puedes destruir algo que ya existía y que tú no tenías ni idea y que puede ser incluso hasta más interesante. Como los Y- en México que descubrieron esta semana una fosa común y creían que era una fosa común de narcos y era un entierro azteca. Qué triste. Aquí, oigan, aquí hay un descubrimiento importante de este año, el año pasado. Es súper importante. Son unos pozos artificiales para sacar agua. Ujú. Y el tema es que la datación que hay de la elaboración de los pozos está mucho antes incluso de la civilización egipcia. Y es un Ah, ¿De tema que verdad? sí, quedó la comunidad internacional como que, ¿cómo fue eso? ¿Qué pasó aquí? a ver, ¿qué pasó? Y todos quedamos como que, ¿qué pasó aquí? Como esta gente sabía eso, pero bueno, ustedes saben que nunca se dedica el suficiente presupuesto para esos estudios aquí en Colombia. Estamos hablando de fuego griego, amigo. Del cemento romano. De hecho, hace poco encontraron en una de las pirámides, aquí estoy buscando, la pirámide del faraón Keops de Giza. Ujú. Encontraron una cámara secreta utilizando ya no rayos X, sino, no recuerdo qué método científico, pero es como muy novedoso. O sea, son como unos rayos que vienen, voy a ponerle de forma simple porque no recuerdo ahorita bien, vienen como del universo. Ujú. Y atraviesan, o sea, tienen más poder de atravesar cosas que los rayos X en realidad. Como una Ese está- resonancia magnética, pero del cosmos. Algo Una, así. una O sea, ecografía, una ecografía hecha por Silver Surfer. ¡Wow! Ay, ¡Qué fuerte! algo así, pero sí, el se siguen Galactus descubriendo echándole cosas dentro de... el lubricante a la maquinita. Papi, Silver Surfer lubricando toda la tabla de surf. Ya. Ay, Siguen descubriendo cámaras en esas pirámides, qué misterio. no, y lo otro, ¿sabes qué es lo otro que me parece curioso a mí de lo de la Nueva Atlántida? ¿Qué moral rige a la ciencia? ¿Hasta qué límite podemos doblar la moral para llegar a experimentar algo? Porque recordemos que en los campos de concentración se hicieron experimentos. Y esos experimentos fueron muy útiles para muchas cosas que utilizamos hoy en día. Pero Ay, muchísima gente tuvo que morir por esos experimentos. por un querido inventor llamado el ángel de la muerte, Joseph Mengele. En parte de las grandes locuras que se cometieron. O sea, descubrimos hasta dónde el cuerpo sufre de hipotermia y qué pasa en la hipotermia. Pero lo tuvieron que vivir pequeños niños dentro de un refrigerador. O sea, ya cuando tú escuchas ese proceso científico, ahí es donde tú te dices, bueno, si hacemos una isla en donde vamos a buscar la ciencia, vamos a probar métodos, ¿cuál es el límite? ¿Hasta qué punto o con qué puedo yo experimentar? Lo que pasa es que la concepción de moral y ética es muy relativa y subjetiva. O sea, la moral
¿Qué es la moral? Lo que sea, impone nadie- el Estado. O sea, el Exactamente, consenso pero global. exactamente, pero nadie te Eso es puede decir eso es exactamente qué está moralmente bien y qué está moralmente eso es mal. eso es la ética. Ojo que la moral es diferente a la ética. La ética son los principios. No, la Exactamente. ética no es el principio personal, lo que yo considero bueno y No, malo. Y la no, moral, es lo la que yo moral. considero Eso es la correcto Lo, e lo, incorrecto. no, Lo que pasa, lo ético es lo socialmente establecido Los para principios. poder comprender lo que son las leyes y la justicia. O sea, son lo que tú llamas la ética porque es lo que tienes que respetar sobre el otro. Lo moral es lo que nace de ti porque se considera que el individuo en el concepto de la sociedad aprende qué es bueno y qué es malo. Entonces, tu moralidad es la que te guía. Por eso es que se usa la expresión, hay personas con moralidad dudosa, que parecen moralmente buenos, pero están haciendo porquería, como la señora que va a la iglesia, reza y se arrodilla, pero le grita a su sobrino que es marihuanero, vicioso y degenerado porque está aburrida y el pelado no ha hecho nada malo. Se la montaron por pendejo. aquí encontré un ejemplo y dice, la moral es la forma en que actuamos, el comportamiento y el Las hábito. acciones. Son las Y la acciones. ética tiene que ver más con la teoría y la moral, pues más que ver con la práctica. La ética Entonces, son los o sea,